Buenas tardes, bienvenidos a su consultorio legal en Frecuencia CAT. Me presento a la maestra Nélida Toscano, quien estará a cargo de este programa, y hoy tenemos como invitados a dos de nuestros alumnos del Centro de Estudios de Alta Dirección, a quien les damos la bienvenida. Por favor, bienvenidos, muchas gracias por estar presente. ¿Nos pueden decir sus nombres? Licenciada en Derecho, Laura Patricia Sanabria Jiménez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Acuña Manzano. A sus órdenes. Pues bienvenidos Laura, bienvenidos Marco. Hoy vamos a tratar un tema que es acerca del divorcio. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a hablar con esta situación del divorcio, que se entiende por divorcio, ¿verdad? Al respecto, pues vamos a hablar de lo que nos prevé el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles acerca del divorcio, que nos dice que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. El divorcio podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita, siempre que se haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo. Eso es lo que establece el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles. Comentábamos hace un rato de algunas dudas que ustedes tenían respecto a esta situación, incluso criterios de la Corte que ustedes me manifestaban en relación con esta parte del divorcio. Si nos los pudieran compartir y hacerlo extensivo estas dudas a la gente que nos está escuchando, por favor. Sí, profesora. Hace rato estábamos comentando en el salón de clases acerca de cuántos tipos de divorcio existen aquí en la Ciudad de México. No sé si nos pueda ayudar con esa información. Bueno, tenemos divorcio administrativo, que el divorcio administrativo es aquel que se puede tramitar cuando no existen bienes que liquidar y cuando no existen hijos. Tenemos este tipo de divorcio administrativo, tenemos el divorcio encausado, que es aquel que nos habla del el artículo 266 y que se conoce como divorcio express, pero es un divorcio encausado. ¿Por qué encausado? Pues porque no existe una causa del por qué hacemos esta solicitud. Propiamente el divorcio, cuando se instaura esta situación ante juzgado, no hablamos propiamente de una demanda, sino de una solicitud. Es una solicitud de divorcio. La puede promover, como bien lo dice el artículo 266, cualquiera de los cónyuges, ¿no? Y también tenemos el divorcio bilateral. Este divorcio bilateral, pues es cuando ambas partes están de acuerdo en dar por terminado en el vínculo matrimonial. Entonces, prácticamente tenemos estos tres tipos de divorcios: administrativo, el incausado y el divorcio bilateral. En esta ocasión sería muy parecido el de incausado con el administrativo. No, porque el administrativo sus requisitos es que no existan bienes por liquidar y que no existan tampoco hijos. En el incausado puede existir bienes y pueden existir hijos, entonces no sería viable el divorcio administrativo, sino tendrá que ser incausado. Como ya lo repetí hace rato, no se requiere una causa específica. Anteriormente existían causales de divorcio, pero esta situación, pues bueno, ya quedó en el pasado. Ahora la simple solicitud que haga cualquiera de los cónyuges y la manifestación de no querer seguir unido en matrimonio, con esta situación se puede dar el divorcio sin necesidad de una causa específica. Por eso se llama incausado. Así es. Profesora, ¿ante qué instancia se promueve la solicitud de divorcio? Bueno, si estamos frente a un divorcio administrativo, se tendrá que promover ante el registro civil. Okay. Sí, se tendrán que cumplir los ciertos requisitos que nos establece así el registro civil.
Si estamos hablando de un divorcio encausado en la Ciudad de México, pues bueno, se tendrá que promover ante un juez de lo familiar de primera instancia. Y si estamos hablando de un divorcio bilateral, que es en donde hay un acuerdo de voluntades de ambos, por dar por terminado su vínculo matrimonial, pues se tendrá que hacer por vía oral. Tendrá que ser, quien va a conocer va a ser un juez de oralidad. Sí, entonces aquí este divorcio, solicitud de divorcio bilateral, va a ser totalmente oral, a diferencia del incausado. ¿Sí? Okay. Y, por ejemplo, a la hora de llevar a cabo esta solicitud, ¿se tiene que anexar alguna otra documentación? Sí, claro. Bueno, les comento primero, esta solicitud nos establece el artículo 267 del Código Civil. Nos dice que el cónyuge que quiera unilateralmente y desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a la solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos. Es decir, hacemos nuestra solicitud, nuestra petición de que ya no queremos seguir unidos en matrimonio, pues con nuestra pareja, ¿verdad? Sí. No tenemos que precisar exactamente cuál es la causa, porque pues bueno, es incausado, ¿no? Sí. Pero a esta solicitud tendremos que agregar un convenio. Este convenio, ¿qué tiene que contener? Nos habla al respecto de eso el artículo 267 y nos dice la designación de la persona que tendrá la guardia y custodia de los hijos menores o incapaces. Va a haber una propuesta de la persona que se quiere divorciar, de quién considera él que debe, va a ser una propuesta de quién considera que puede quedarse o debe quedarse con la guardia y custodia de los menores o cuando estos también sean incapaces. ¿Qué otro punto debe de contener este convenio? Las modalidades bajo las cuales el progenitor que no tenga la guardia y custodia ejercerá el derecho de visitas respetando los horarios de comida, descanso y estudio de los hijos. Aquí, como vemos, bueno, el primer punto nos habla de quién va a ejercer la guardia y custodia. Pero como estamos hablando del interés superior del menor, es evidente que el menor tiene el derecho a convivir con ambos progenitores, ¿no? Uno va a detentar la guardia y custodia, pero el otro va a tener derecho a las visitas. Y más que nada el derecho de las partes sino es el derecho del menor, porque es el derecho a la sana convivencia con ambos progenitores. ¿Para qué? Para que él tenga un sano desarrollo psicológico, emocional, físico, simplemente porque pues ambos son sus progenitores y se privilegia este derecho, porque este derecho no es de las partes, sino es del menor, ¿sí? También se tiene que observar en esta solicitud el modo de atender las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma y lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido cumplimiento. Como sabemos, los alimentos pues son de orden público y interés social. Por eso es que es necesario que dentro de nuestra solicitud, en este convenio, señalemos cuál es la forma de cómo se van a proporcionar estos alimentos. ¿Para quién? Pues para los menores y en dado caso para la cónyuge o el cónyuge que lo necesite, ¿no? También nos habla de que se tiene que señalar la forma de garantizar, de cómo asegurar estos alimentos para su debido cumplimiento. ¿Qué formas tenemos para garantizar los alimentos? Pues puede ser a través de billete de depósito, puede ser a través de una fianza, puede ser a través de una hipoteca. Existen diferentes formas de garantizar. Esto, como lo vuelvo a repetir, ¿para qué? Porque se privilegia el interés superior de los menores. No podemos dejarlos sin alimentos. Esto es de vital importancia. ¿Qué otro requisito tiene que contener este convenio? Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal en su caso y del menor de la casa. Tenemos que señalar y precisar quién se va a quedar habitando el domicilio conyugal y también el menor de la casa. En este caso, pues tendremos que hacer un inventario
también, que es lo que constituye el menaje en la casa. ¿Por qué? Porque también la fracción quinta nos habla la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibiendo para este efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, avalúo y el proyecto de partición. De tal forma que si nosotros decimos que tenemos cierto menos en la casa, ciertos artículos, vamos a tener que hacer un inventario, inventariarlo y también un avalúo. Sí, esto es cuando estamos frente a un matrimonio que se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces esto es muy importante porque va a haber una distribución de esos bienes que se adquirieron, de esos bienes muebles que se adquirieron. Ahora, pues si se adquirieron otros bienes como bienes inmuebles, también dentro de esta solicitud, en el convenio hay que precisarlos, y a quién le va a corresponder por lo pronto la administración de esos bienes. Por último, nos habla la fracción sexta del artículo 267. En el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberá señalarse la compensación, que no podrá ser menor al 50% del valor de los bienes que hubieran adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y en su caso al cuidado de los hijos. El juez de lo familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso. Como vemos aquí, si contrajimos matrimonio bajo sociedad conyugal, al momento del divorcio tendremos derecho al 50%, ¿sí? Pero también, si contrajimos matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, podremos solicitar una compensación, siempre y cuando sucedan dos situaciones, y aquí nos los establece: que se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y en su caso al cuidado de los hijos. Es decir, si nuestro cónyuge, aun cuando casados bajo el régimen de separación de bienes, se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, tendrá derecho también a una compensación, y que esta compensación no podrá ser inferior al 50% de los bienes. Entonces, esta parte sí es muy importante aclararla, porque se tiene la creencia de que si se casan bajo bajo el régimen de separación de bienes, pues no podrán tener derecho a acceder a este 50%. Ya como lo mencioné, existen estas condiciones para tener derecho a este 50%. Ok, profesora. Y por otro lado, por ejemplo, cuando existen menores en el matrimonio, ¿qué es lo que se considera, lo que se toma en cuenta para fijar el porcentaje que se le da a cada menor al momento de disolverse el matrimonio? Bueno, aquí cuando iniciamos presentamos nuestra solicitud de divorcio, pues se tienen que seguir varios pasos. Los voy a mencionar antes de dar respuesta a tu pregunta, ¿sí? Por ejemplo, una vez que se tiene la solicitud del divorcio con el convenio, se tiene que notificar esta solicitud a nuestra contraparte. Esto es necesario porque con esto se garantiza su derecho a su garantía de audiencia. Se tiene que enterar de esta situación. Esto lo enfatizo mucho porque llegan dudas de clientes donde dice, bueno, pues si es mi derecho a quererme divorciar y no tengo una causa exacta para divorciarme, pues ¿por qué le tengo que hacer del conocimiento a esta persona si la ley me faculta, me da ese derecho de no invocar ninguna causa y pues yo me puedo divorciar simplemente porque quiero, ¿no? Sí. ¿No? Pero se tiene que notificar esta solicitud precisamente para que nuestra contraparte, por decirlo así, se le respete su garantía de audiencia. ¿Por qué? Porque él también tendrá que formular su convenio y puede ser que él esté en desacuerdo con el convenio que nosotros estamos formulando. Sí. Entonces, al respecto, nos dice el artículo 282, inciso B, que una vez contestada la solicitud, el juez de lo familiar determina con audiencia de parte y teniendo en cuenta el interés familiar lo que más convenga a los hijos.
¿Cuál de los cónyuges continuará con el uso de la vivienda familiar y asimismo previo inventario los bienes y enseres que continúen en esta y los que se han de llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado, debiendo informar este lugar de su residencia? Aquí quiero comentar también una parte que es muy importante. Cuando iniciamos la solicitud de divorcio, podemos solicitar medidas provisionales. Estas medidas provisionales pueden ser a petición de parte o pueden ser de oficio. Y precisamente el artículo 282 así nos los menciona y nos dice claramente, desde que se presenta la demanda, la controversia del orden familiar o la solicitud de divorcio y solamente mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes. Asimismo, en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el incidente que resuelva la situación jurídica de hijos o bienes según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes. ¿Estas medidas provisionales en qué consisten? Bueno, tenemos medidas provisionales que pueden ser de oficio y nos las establece el mismo artículo 282. ¿Cómo cuáles? Nos dice la fracción primera, en los casos de que el juez de lo familiar lo considere pertinente, de conformidad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a las víctimas. Por ejemplo, si dentro de nuestra solicitud establecemos que existe algún miedo por nuestra integridad física, emocional, porque consideramos que nuestra contraparte es una persona agresiva, pues el juez tendrá de oficio que dictar una medida provisional y esta medida provisional podrá consistir en que nuestra contraparte pues no se acerque a nosotros, se abstenga de causarnos daño o molestia en nuestra persona y en nuestros bienes. También podrá señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos deba dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda. Esto tiene que ser así porque, repito, los alimentos son de orden público e interés social. Entonces se tendrá que dictar los alimentos en forma provisional. Por eso es importante que nosotros, dentro de nuestra solicitud, le señalemos en los hechos exactamente si, por ejemplo, nuestra contraparte, que sería nuestro deudor alimentario, pues trabaja, dónde está su lugar de trabajo, y darle los mayores elementos al juez para que pueda establecer como medida los alimentos en forma provisional. Podremos incluso señalarle a lo mejor a cuánto ascienden nuestros gastos, ¿no? En forma mensual, haciéndole una lista pues de gastos pormenorizada de lo que estamos gastando, que si son las cuentas de colegio, podría ser lo que nos gastamos en vestimenta, incluso en salud, esparcimiento, Muy importante. Vacaciones, ¿no? Bueno, también entrarían en lo que estamos dentro del Ahí más que nada debe de mantenerte al mismo nivel de vida de los hijos. Así es. No debe de meditar. ¿Qué comprenden los alimentos? También podría ser ahí lo que es vestimenta, ¿no? Los alimentos comprende pues desde el lugar de habitación, la vestimenta, el vestido, la comida, el esparcimiento, los estudios, toda esa parte comprenden los alimentos. Toda esta parte comprenden los alimentos. Quería preguntarme algo, Laura. Sí, tengo compañeros que luego regularmente hacen la misma pregunta. Ellos, no sé, se casaron en un estado y preguntan si pueden promover su divorcio en otro, ya que ellos residen en otro estado que no es donde de origen fue donde se casaron. ¿Se puede hacer esto? ¿Dónde se puede promover?
Al respecto tenemos el artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles, que es el que nos establece competencia. Sí, es muy importante esta pregunta. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el matrimonio se pudo contraer en algún estado, ¿verdad? Pero el domicilio conyugal lo establecimos en otro. Entonces, ¿quién va a ser el juez competente para donde se tramite esta solicitud de divorcio? Pues va a ser el del último domicilio conyugal, donde establecieron las partes su último domicilio conyugal. Y eso lo encontramos en el artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles, que es el que establece la competencia. Y si quieren, podemos dar lectura a este artículo. Y al respecto nos dice el artículo 156, es juez competente, fracción 12ª, en los juicios de divorcio, el tribunal del domicilio conyugal y en caso de abandono de hogar, el del domicilio del cónyuge abandonado. Aquí tenemos que, bueno, va a ser el juez competente, el del último, donde se estuvo establecido el último domicilio conyugal. Entonces, si... Respondiendo a su pregunta, si el matrimonio se verificó en el estado de Guerrero, pero su último domicilio conyugal estuvo establecido en la Ciudad de México, ¿quién va a ser el juez competente? Pues el de la Ciudad de México. Así es como se establece la competencia. Y esta competencia, lo vuelvo a repetir, está establecida en el artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles. Me comentaban ustedes en clase también que tenían duda acerca del trámite de la guarda y custodia, de todo lo que implica el divorciarse. Me comentaban ustedes acerca de qué, del régimen de visitas, Marco. Sí. Bueno, aquí siempre, como es entendido, se vela por el interés superior del menor. En este caso, si un ejemplo, si le dan la guardia y custodia a la mamá, pero el niño ya tiene, por decir, 8 años, y él manifiesta que no quiere estar con su mamá, quiere estar con su papá, en ese caso, ¿qué se hace? ¿A quién se le proporciona la guardia y custodia? Bueno, aquí es importante señalar lo que nos establece el artículo 287. Primero presentamos la solicitud, ¿verdad? Eso, que quede claro, presentamos la solicitud con nuestro convenio. Con esa solicitud y ese convenio vamos a tener que notificar a nuestra contraparte. Esto es para respetar su garantía de audiencia, porque él también al momento de contestar esta solicitud va a proponer también, va a formular su contrapropuesta, porque a lo mejor no está de acuerdo con el convenio que nosotros elaboramos. Y aquí se van a dilucidar en el caso de hijos temas como la guardia y custodia, régimen de visitas, los alimentos, etcétera, liquidación de sociedad conyugal. Para llegar a esta situación que usted comenta de la guardia y custodia, ¿quién va a ser el más apto? ¿Cómo se va a tramitar esta situación? No perdamos de vista que lo que estamos hablando ahorita es una solicitud de divorcio. Entonces, al respecto, nos dice el artículo 287. En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio señalado en el artículo 267 y no contravenga ninguna disposición legal o presentar en un convenio emanado del procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, en uno u otro caso el juez lo aprobará de plano, decretando el divorcio mediante sentencia. En caso contrario, es decir, que no exista un acuerdo respecto al convenio, el juez decretará el divorcio dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer por la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio. Es decir, se va a emitir la sentencia de divorcio. Lo que se va a dejar pendiente y que se va a tramitar por vía incidental son las otras cuestiones en las que no se pusieron de acuerdo las partes, como serían
precisamente ¿qué? Lo de las visitas, a lo mejor el porcentaje de la pensión, pues no sé, otras cuestiones que vayan saliendo y ambos no estén de acuerdo, ¿no? Exactamente. Entonces esto se va a dejar pendiente por vía incidental, se va a tramitar por vía incidental. Entonces, como verán, la situación de divorcio, pues bueno, quiera o no quiera nuestra contraparte, pues es una situación que se va a dar. Entonces ya no existe esta parte de que, pues ya no te voy a dar el divorcio, ¿verdad? Como antes existía, ¿no? Como antes existía, exactamente. Esa negativa de que no te voy a firmar el divorcio, porque pues bueno, aunque no firme, De todas maneras se van a divorciar. se va. Otra frase, que hasta Hasta que la muerte nos nos separe. separe. Exactamente. Bueno, aquí por la práctica, cuando iniciamos esta solicitud de divorcio con este convenio, el juez, para verificar que efectivamente es nuestra voluntad de dar por terminado el vínculo matrimonial, ordena la ratificación de la solicitud. Esto es por seguridad jurídica. ¿Por qué hablo de esta parte? Porque anteriormente se daban muchos juicios ficticios. Entonces, ¿por qué ficticios? Porque se hacía la demanda, se hacía la solicitud de divorcio, se acompañaba el convenio y resultaba que nunca se le notificaba a la contraparte. Entonces, por eso ahora se requiere que se ratifique tanto la demanda como la contestación que se hace a la solicitud, más bien dicho, ¿no? Se requiere que se ratifique esta situación para evitar situaciones, pues que sean ilegales. Entonces, esta solicitud de divorcio se tiene que ratificar. Nos dice, en el mismo acuerdo que se emite, nos dice, se tendrá que presentar el promovente a ratificar su solicitud de divorcio. Y en muchos de los casos, hasta en tanto no se ratifique esta solicitud de divorcio, pues no se emite la sentencia. Sí. En caso de que no se ratifique, ¿queda nulificado? No queda nulificado. Queda suspendida la citación para la sentencia. No, de ninguna manera queda, porque es la voluntad, pero se tiene que ratificar. También esto forma parte de criterios también de nuestras autoridades, porque en otros juzgados, pues sí, solicitan el requerimiento, pero de que vayan a ratificar, no se ratifica, y de todas maneras se dicta la sentencia. Entonces es una cuestión más que nada de interpretación por parte de los jueces, de la forma en que cómo llevan ellos en cada juzgado este procedimiento. En caso de que nunca me notifiquen y ya la contraparte ya solicitó el divorcio y el juez se la proporciona, le da el importe, bueno, hace la separación, el divorcio, y a mí nunca me notificaron en ese caso. Sí, claro, puede suceder, ¿no? Que se dicte por eso le comentaba yo la importancia de la ratificación, porque se han dado asuntos de este tipo, pues ilegales. En dado caso que usted se dé cuenta que ya está divorciado. ¿Cómo me divorcié? Si nunca fue, Sí. si nunca fue divorciado, ¿qué medios tendremos para impugnar esta situación? De entrada, la sentencia de divorcio no es recurrible mediante un recurso ordinario. No, o sea, no es recurrible la sentencia que decreta el divorcio. En el caso que plantea Marco, sí hay un medio de impugnación y podría ser el amparo. ¿Por qué el amparo? Porque no fui llamado a este procedimiento, no fui llamado a este proceso. Entonces, podríamos interponer un amparo indirecto. ¿Para qué? Para que se me respete mi garantía de audiencia, ¿no? Porque ni siquiera se me notificó la solicitud, la voluntad de mi contraparte de ya no querer seguir unido o unida en matrimonio conmigo, y yo no pude tener ese derecho de presentar una contrapropuesta a ese convenio o oponerme a ese convenio. Entonces sí se me estaría violentando a mí mi garantía de audiencia, que está consagrada en el artículo 14 constitucional. La vía sería un amparo indirecto, ¿no? A partir de que usted tenga conocimiento de esta situación, de cómo se entera. De la disolución, ¿no? Ajá, cómo se entera de esta parte, ¿no? De que usted ya está divorciado.
Seguramente, y pasa continuamente, que se llegan a enterar porque piden una copia certificada en el registro civil y ahí aparece la anotación marginal Que ya se puede. de que ya están divorciados, cuando ni siquiera estuvieron, se les hizo del conocimiento esta situación. Ahí procedería, por supuesto, un amparo indirecto. ¿Por qué? Porque, repito, no se nos respetó nuestra garantía de audiencia. ¿Para efecto de qué? Pues que, bueno, seamos parte de y por lo menos nos comuniquen esa solicitud, ¿no? Sí, sí, me seguía depositando y nunca me enteré que ya no era el de la casa. ¿Existe algún tiempo para divorciarse? No sé, algo que esté marcado o ya eso no. Bueno, sí, la ley nos establece que tiene que haber transcurrido mínimo un año. Sin embargo, esta situación ya también es materia de una contradicción de tesis por parte de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional esta situación y que nos dice que no se necesita el transcurso de un año para podernos divorciar. Entonces, pues bueno, el artículo es anticonstitucional en este sentido que emitió la Corte, y entonces, por lo tanto, no habrá un plazo, el plazo que establece que es de un año como mínimo para tramitar lo que es la solicitud de divorcio. Ahora, ustedes me comentaban en clase que tenían dudas con respecto a lo que usted comentó, Marco, cómo se va a tramitar esta situación de la guardia y custodia de los menores. Si el menor si manifiesta, por ejemplo, que él quiere vivir con su papá, ¿no? Sí. Pero puede determinar que debe irse con la mamá. La pregunta sería entonces, ¿cuál es el criterio que va a tomar en cuenta el juzgador? Sí. ¿Para darle la guardia y custodia a alguno de los progenitores? Sí. Bueno, pues aquí pueden haber muchas situaciones. Primero, el juez probablemente citará al menor para una plática con el menor, para saber cómo es la convivencia o cómo ha sido con la convivencia con ambos progenitores y determinar pues quién es el más apto para esto. Podrán también practicarse exámenes psicológicos, tanto a ambos progenitores como al menor, para saber precisamente esta situación, quién es el más apto para detentar la guardia y custodia del menor, tener el cuidado del menor. ¿Por qué? Porque insisto mucho con el interés superior del niño, ¿no? Que tiene que estar con la persona que sea más apto y que pueda tener el cuidado de él. Entonces, en esta parte, pues bueno, ambas partes, desde el escrito, desde la solicitud, tendrán que ofrecer pruebas. Y estas pruebas, pues se van a llevar al incidente. Entonces, como pruebas podremos ofrecer la prueba, por ejemplo, pericial en psicología. Podremos ofrecer pruebas de estudios de trabajo social para saber también el entorno en el que se está desenvolviendo el menor, cuál va a ser el más apto para él. En este caso, si ninguno de los dos resulta apto para el desarrollo del menor, ¿los padres pueden solicitar la guardia y custodia? Los padres sus abuelos, ya paternos o maternos. Si ninguno de los dos resulta ser apto, sí, en un momento dado sí lo podrán solicitar, pero va a ser pues otro tema, otro juicio, no va a ser dentro de este mismo, ¿no? O sea, aquí se va a determinar quién es la persona más apta para tener la guarda y custodia del menor. Y también pues se va a establecer el régimen de visitas, porque es un derecho que no es de las partes, repito, es un derecho que es del menor. El menor tiene derecho a la convivencia, ¿no? Y esta situación de la convivencia, en la práctica la tenemos, es una situación difícil. ¿Por qué difícil? Porque si nos colocamos en el plan de la mamá, por ejemplo, muchas veces la queja es que ¿por qué voy a dejar yo ver a mis hijos? A mi contrario, si no aporta una cantidad alguna o la cantidad que aporta es insuficiente. Si me da más dinero, pues yo le voy a dejar ver a los hijos, ¿no? Y si no me da o el dinero resulta insuficiente, pues no voy a permitir la convivencia. Y de eso no se trata. Independientemente de esta situación, es un derecho
del menor el convivir. La cuestión de alimentos se tendrá que dilucidar por la vía incidental. Si yo no estoy conforme con la cantidad que me fijó, por ejemplo, el juez, esto es en forma provisional. Por eso se deja al incidente para que en definitiva se determine cuál va a ser la cantidad que se va a establecer ya como una pensión definitiva. Pero esta situación no tiene que entorpecer el derecho de visitas. En el caso, por ejemplo, de que el papá, que es lo más común, que es el que otorga la pensión, se quedara sin empleo, ahí, ¿qué es lo que él tendría que avisar que se quedó sin empleo para que de alguna manera no le perjudique al momento de que los menores no estén recibiendo algún ingreso? ¿Tendría que avisar al juez o qué es lo que pasaría en ese caso? Sí, claro, si fue un despido, pues obviamente, y se le está haciendo un descuento vía nómina, pues evidentemente que el acreedor alimentario va a dejar de recibir esos alimentos. Y en este caso, pues sí sería importante que el deudor avise al juzgado de que pues ha perdido su empleo, ¿no? Su fuente de trabajo. Y obviamente pues tendrá que también buscar otro empleo, pues porque también es un medio de subsistencia, y que no sea esta pérdida del empleo un acto simulado para dejar de cumplir con una obligación alimentaria, porque también se da mucho. Que renuncian al ver que tienen una pensión alimenticia, incluso hasta renuncian a su fuente de trabajo con tal de no cumplir con esta obligación, ¿no? Sí. Pero si aquí ya tenemos una determinación judicial, pues es importante señalar que la persona que en forma dolosa renuncia a su trabajo podría incurrir en un delito, que sería el incumplimiento de obligaciones alimentarias, y que finalmente esto podría dar lugar a una situación de índole penal, donde finalmente va a tener que cumplir con esa obligación alimentaria que no quiere hacerlo por vía civil. Y aquí podría aplicarse, por ejemplo, desde el momento que dejó de aportar hasta que vuelve a conseguir trabajo, podría ser esto como retroactivo, se va acumulando a la hora de que ya consiguió empleo, ¿tendría que pagar todos estos meses que no aportó? ¿O a partir de que...? Sí, se podrían reclamar pensiones retroactivas, por supuesto. Sí se podría hacer. Pero por lo pronto, si sabemos que ya, generalmente, pues bueno, no avisan que ya tienen un nuevo empleo, ¿no? Sí, así como... Sí, es muy común eso, y lo he visto personalmente. ¿Cuál es su experiencia? Pues yo lo que les recomiendo, primeramente, hacerle la aclaración que son sus hijos. No tiene por qué darles menos de lo que les daba anteriormente, deben de mantener el mismo estilo de vida. Y como yo les comento, son tus hijos, debes de darles inclusive un poco más para que ellos no resientan tu ausencia, porque muchas veces si los hijos recaen simplemente en la escuela, bajan de rendimiento, son consecuencias de que a veces el padre no está, les hace falta un consejo, y luego si aparte le reduces la cantidad de dinero, es un problema más para ellos. Entonces yo siempre les he recomendado que piensen primero, como lo dice la ley, el interés superior del menor, para que no pongan mucha resistencia, o cuando les llega la pensión, que la mayoría se resiste, porque es una resistencia humana. ¿Y por qué le voy a dar? Inclusive muchas veces ya la pareja tiene otra pareja. ¿Y por qué le voy a seguir dando? Y porque no es para la pareja, es para los hijos. Es lo que mucha gente no entiende. Así es. Y aparte de que no entiende esa parte, piensan que la pensión que se da, pues no iba a ir destinada a los alimentos de los menores, y que esa parte pues va a ser gastada con la otra pareja, ¿verdad? Equivocadamente, erróneamente lo piensan. Y entonces aquí hay un tema más que nada pues de egoísmo, ¿no? Porque pues al ser nuestros hijos tenemos esa obligación impuesta por la ley, ¿no? Impuesta por la ley de que tenemos que cumplir con los alimentos, y más que nada que esto es de primera necesidad. Estamos hablando de una situación de interés social y de orden público, y que entonces si renunciamos en forma dolosa porque no queremos cumplir con esta obligación, pues que sepamos que tenemos una situación que puede generar un aspecto de tipo penal, como son incumplimiento de obligaciones alimentarias, y que también
la persona que se quede al cuidado de los menores sepa que también tiene ese derecho de hacer esta querella, precisamente para esta situación de que no se queden desprotegidos, sin alimentos los menores. En estado de indefensión. Sí, porque se está protegiendo un derecho humano, que es el derecho a los alimentos. Entonces, esto sí es importante aclararlo a las personas que amablemente nos están escuchando, porque el hecho de renunciar a un trabajo no implica ya con eso que pues me salí con la mía, ya no voy a cumplir. No, hay mecanismos para hacerlos cumplir. Dentro del mismo procedimiento, como tanto por vía penal. Y más que nada, si ya tenemos una sentencia que ha declarado exactamente. Entonces, para que esto quede muy claro, lo sepan y que no No se hagan ojo de hormiga. Exactamente. ¿Y hasta qué edades se les puede seguir dando la pensión? ¿Hasta los 18 o si siguen estudiando puede ser más la edad? Sí, podría ser hasta los 25 años, mientras ellos sigan estudiando. O sea, tenemos como establecido como un límite de 18 años, pero sin embargo es hasta los 25 años mientras ellos se demuestra que siguen estudiando y que pues bueno, están aplicados también al estudio, ¿verdad? Porque si tienen 25 años, ya están casados, tienen familia, les siguen quitando. Sí, porque sí pasa. Situaciones que les siguen quitando. Y hay Perdón, en ese caso, si ya mi hijo o mi hija ya tiene más de 25 años, ella manifiesta que está estudiando, pero se busca registros y no existen, en ese caso, ¿se puede solicitar la cesación de la pensión? La cancelación de la pensión, sí. Podríamos solicitar, en cuestión de alimentos, no hay cosa juzgada, porque las circunstancias van cambiando. Entonces se puede solicitar, puede ser desde un incremento de la pensión alimenticia, una disminución o una cancelación de la pensión alimenticia. Dependiendo, cada caso es específico, cada caso es en concreto, no todos los asuntos son iguales. Entonces va a depender mucho de lo que nosotros señalemos dentro de nuestro incidente, por ejemplo, para cancelar una pensión alimenticia, para solicitar una disminución de ella. Puede ser que nuestro hijo ya haya alcanzado la mayoría de edad y trabaje. Entonces ya es una persona que puede solventar sus propias necesidades. ¿Habría la necesidad de seguir dándole pensión alimenticia? Pues ya no. Sí, cuestión del criterio del juez, analizar los antecedentes. ¿Qué opina, Laura? Pues como dices, si ya llega un momento en donde ya trabaja, a lo mejor ya hasta se casó y ya no hay la necesidad de que sigan dándole esta pensión, pues entonces se tendría que cancelar, ¿no? Cancelar la pensión alimenticia. Sin embargo, bueno, pues en la realidad es que tenemos situaciones como la que comenta Marco, de que los hijos han alcanzado la mayoría de edad, incluso han contraído hasta nupcias y todavía siguen percibiendo la pensión. Entonces, sí es importante hacer del conocimiento, pues que existen mecanismos. ¿Para qué? Pues para que esta pensión alimenticia se pueda cancelar en esta situación, específicamente en esta situación, y pueden haber otras situaciones también que den lugar para la cancelación de la pensión alimenticia. Entonces, como lo decíamos, bueno, se decreta el divorcio, las cuestiones pendientes se van a dejar por incidentes. Se van a tener que abrir, vamos a ponerlo así, muy, muy sencillito, como si fueran otras demandas chiquitas dentro del mismo, ¿no? Entonces, donde se va a ofrecer pruebas necesarias, las que consideremos procedentes, que sean útiles, ¿para qué? Para determinar quién es la persona más apta para ejercer la guardia y custodia. Dentro de estas pruebas, yo lo comentaba, podrían ser las pruebas periciales en psicología. Aquí es importante señalar que en materia familiar, la prueba pericial no es una prueba pericial colegiada, existe solamente un perito. Así nos los establece el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles. Entonces, por lo tanto, solamente va a ser un perito el que decida esta situación.
que va a ser el perito en psicología, que va a ser el que realice la valoración a ambas partes y también a los menores, para determinar con quién ellos se sienten pues más identificados, quién es el más apto para tener esta guardia y custodia. Se pueden también realizar estudios de trabajo social para también saber el entorno en donde va a estar viviendo el menor, cuál va a ser el más apto, el menos riesgoso, dónde se va a sentir más cómodo. Todo esto, ¿por qué? Porque lo que buscamos, pues precisamente, es el interés superior. ¿Qué otras pruebas podrían ofrecerse también para verificar la aptitud de los progenitores, de quién es el más apto para quedarse con la guardia y custodia? Aquí podría ser, bueno, no sé, testimoniales de a lo mejor, si tiene empleada doméstica, que ella de alguna manera pueda decir cómo es que los padres tratan al menor. También podría ser, en el caso, hay que comentar también una situación, si nosotros no ofrecemos pruebas por X situación, el juez de oficio las puede puede hacer que se desahoguen pruebas para mejor proveer, porque lo que estamos buscando es el bienestar del menor. Entonces, en dado momento que las partes no hayan ofrecido una prueba de psicología, una prueba de trabajo social, el juez tendrá que realizar estas pruebas, que ordenar se desahoguen estas pruebas para el beneficio del menor. Principalmente aquí tiene que hacer la plática con el menor. Y dependiendo de esa plática con el menor que se realice, es importante señalar también que en esta plática del menor tiene que estar presente el juez, tiene que estar presente un representante del DIF, exactamente, y se tiene que seguir con el protocolo de actuaciones de la Suprema Corte de Justicia para niños, niñas y adolescentes. Entonces, de tal forma que tiene que escuchar al menor, y de ahí se podría desprender esto que llamamos pruebas para mejor proveer. ¿Para qué? Para ordenar se desahoguen pruebas periciales en psicología, pruebas en trabajo social, y que las mismas pues van a ser necesarias para determinar quién va a ser la persona más apta. En cuestión de los alimentos, también en el incidente tenemos que ofrecer pruebas también, como cuál es nuestra necesidad económica, cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que gastamos. Es importante conservar tickets de compras, de si hacemos gastos médicos, es importante guardarlos porque comúnmente pues vemos un gasto ya sea de teléfono, de compra de vestido, no sé, y pues lo desechamos. Eso es importante guardarlo porque nos es útil en una situación como esta. Los alimentos van a ser proporcionales. ¿Qué quiere decir? Es una de las características de los alimentos. ¿Qué quiere decir proporcionales? Es proporcional a la necesidad del que lo solicita y a la capacidad económica del que deba darlos. Sí, de tal manera de que, pues bueno, y también tomando en cuenta el estilo de vida que llevaba, ¿no? Por lo menos durante un año. Pero también las circunstancias pueden cambiar, porque a lo mejor nuestro deudor alimentario pues nos daba un nivel de vida pues bueno, a lo mejor yo tenía ahí viajes, se hacían viajes, pues un estilo de bueno, pues a lo mejor hasta lujoso, ¿no? Pero puede ser que la situación cambie y como usted comentaba hace rato, puede ser que se haya quedado el deudor sin empleo. Entonces la circunstancia ahí totalmente va a cambiar. Ya no va a tener esa capacidad económica para mantener el ritmo de vida que venía llevando la familia, ¿no? Entonces esa situación se va a tener que valorar y quien lo va a tener que valorar pues va a ser el juez. Por eso es que estos alimentos van a ser conforme a las necesidades de los hijos. Y a la capacidad del que tenga que dar estos alimentos. Porque también pasa una situación común que yo he visto en la práctica. ¿Cuál es esta situación? Pues bueno, de que los hijos estudiaban en escuelas públicas y se divorcian y entonces ya los inscriben en escuelas
privadas, ¿no? Para incrementar, pensando que con ello pues se va a incrementar la pensión alimenticia. Ahora, ¿cuál es el parámetro para establecer esto, la pensión alimenticia, el porcentaje? Pues esta es una facultad discrecional del juez. El juez le tenemos que allegar los elementos para que él decida en qué porcentaje se va a determinar esta pensión alimenticia. No tenemos un criterio uniforme acerca del porcentaje. Puede variar. Puede variar. Esto es en la Ciudad de México. En el Estado de México, sí, en su Código Civil establece que la pensión alimenticia no será menor al 40%. En el Estado de México sí tenemos establecido ya un porcentaje. En la Ciudad de México no, y esto ya va a depender del criterio del juez, exactamente. Entonces, bueno, estas son situaciones que se van a desprender de la solicitud de divorcio. Si las partes pues no llegan a un convenio, pues van a tener que seguir una serie de pasos para resolver toda esta controversia, que van a ser por vía incidentales. Entonces, pues la recomendación pues sería pues llegar de una manera pues civilizada, llegar a un buen acuerdo para beneficio de quién, pues de nuestros hijos, ¿no? Que a final de cuentas son los que se toman como bandera de guerra y son los que salen afectados en esta situación, desafortunadamente. Bueno, en este caso en concreto estamos hablando de la existencia de hijos, pero por ejemplo en un matrimonio que no existieran hijos y la cónyuge se dedicara al hogar, al momento de la solicitud del divorcio, ¿ella tendría derecho a algún tipo de pensión? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí, podría solicitar desde la solicitud del divorcio, como una medida provisional, el pago de alimentos. Si si la persona tiene un empleo estable, se fija un porcentaje ya de entrada, y esta es una medida provisional. Y esta medida provisional, ¿cuánto tiempo nos va a durar? Hasta nos lo decía el artículo 287, que estas medidas van a subsistir hasta en tanto se defina se resuelva en definitiva este incidente, sería el incidente. Entonces, por supuesto que va a tener derecho a solicitar los alimentos si se dedicó preponderantemente al hogar, si no hizo bienes, va a tener ese derecho a los alimentos, por supuesto que sí. Y además este derecho a pedir alimentos no prescribe, porque es una de los requisitos, es una de las características de los alimentos, que los alimentos son de carácter imprescriptible. Entonces, pues, bueno, esto es a grandes rasgos el tema de divorcio. Tendremos que ahondar más en este tema, pero pues bueno, no nos los permite el tiempo. Sin embargo, pues bueno, es una pincelada de lo que es el tema del divorcio y lo que conlleva el divorcio. Pues yo agradezco su presencia de ustedes, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias al Centro de Estudios de Alta Dirección por permitirme estar aquí. Gracias por la invitación y pues a todos les deseo muy buena tarde. Gracias.